En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Carlos Sánchez, de Agustín Valladolid y de Javier Redondo, y en los próximos minutos de Unai Sordo, que es secretario general de Comisiones Obreras. Buenos días, Unai. Hola, buenos días. Le agradezco su presencia esta mañana en los micrófonos de Onda Madrid. Estamos aquí analizando la última hora con esa publicación en el Boletín Oficial del Estado de ese acuerdo que implica seguramente restricciones en la Comunidad de Madrid. Ustedes han llegado a un acuerdo con el Gobierno y con los empresarios para prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero del próximo año. El Real Decreto Ley que contempla ese acuerdo que prorroga los ERTEs prevé situaciones como la que a buen seguro vamos a tener en Madrid, si se cumple lo que dice el Ministerio de Sanidad, con restricciones a la movilidad en las grandes ciudades que afectan a 5 millones, con lo que puede suponer para muchas empresas que tengan que acogerse a un ERTE. ¿Prevé ese Real Decreto, con esos 4 casos y la ampliación de las prórrogas, lo que pueda ocurrir en Madrid, nada más y nada menos que a 5 millones de personas en Madrid? Sí, sí lo prevé. De hecho, esta negociación empezó como una negociación básicamente para prorrogar los ERTE y ha terminado siendo una negociación que ha adecuado esta herramienta, la de los ERTE, ante las múltiples situaciones que se van a dar en los próximos meses, producto de cómo está evolucionando la pandemia y las medidas de restricción que evidentemente hay que tomar para contenerla, ¿no? Y por tanto prevé no solo las empresas que ya venían arrastrando ERTEs de meses atrás, sino las que puedan tener nuevas restricciones a su actividad económica, sean restricciones totales o parciales, y prevé una fórmula flexible para que estas empresas, en vez de optar por los despidos, que es lo que habitualmente se hacía en las crisis económicas de nuestro país, opten por la reducción o suspensión de jornada laboral, pero sin proceder a los despidos, que quedan absolutamente limitados en este decreto. Mejoramos las prestaciones de los trabajadores que llevan más de 6 meses en el ERTE, que como se sabe desde la reforma del desempleo del 13 caía al 50% de la base reguladora, se mantienen en el 70%, y incorporamos colectivos que podían tener serias dificultades, no afectan particularmente a Madrid, pero sí a otros territorios de España, que son los fijos discontinuos, donde sus empresas ya terminaban las actividades y podían cerrar temporalmente la empresa y los ERTEs, y esta gente quedaba desprotegida. Pues estos compañeros y compañeras van a poder acceder a una prestación extraordinaria para enganchar con la próxima temporada. Pero la casuística que se va a dar producto de los rebrotes y producto de la paralización de la actividad que crecientemente va a haber en los próximos meses se recogen perfectamente en este decreto, y creo que es una gran noticia. Pero esa casuística no lo hace todo un poco más complejo, que haya varios tipos de ERTE para las empresas. No, permítame la expresión, ¿no es mucho más lío que tener uno igual para todos? Bueno, es que al final cada empresa tiene uno concreto. Al final aquí la variable es cuáles renuevan ERTEs que ya venían padeciendo o que ya venían teniendo, y por otro lado cuáles tienen que afrontar nuevas limitaciones en su actividad, porque se restringen los aforos, porque se restringe la movilidad, y esto hace que caiga la facturación, probablemente ajusten las plantillas, y en vez de hacerlo por la vía de los despidos, pues lo pueden hacer a través del ERTE. Si es una suspensión total de la actividad, pues por ejemplo, lo que ocurrió a partir de la última parte de verano con el ocio nocturno, pues tienen un tratamiento X, y si son restricciones, o sea, si reducen parcialmente la actividad, pues tienen un tratamiento un poco diferenciado, pero no creo que sea particularmente complejo, y creo que lo que hacemos es adecuar una norma, y además lo hacemos por un consenso entre gobierno y agentes sociales que me parece muy relevante. Dígame, ¿por qué el gobierno en un momento dado de la negociación no quería incluir a los comercios, al ocio nocturno o a la hostelería? ¿Por qué? Bueno, es que esto no ha estado nunca encima de la mesa, realmente. Yo creo que se han confundido dos conceptos, ¿no? Uno era qué ERTEs se renovaban y en qué condiciones, y ahí lo que se establecían eran unos criterios para que solo pudieran continuar con los ERTEs de fuerza mayor aquellas empresas donde realmente concurriera una causa de fuerza mayor. Es decir, algo relacionado con la pandemia y con las medidas que se han tomado contra la pandemia. Y otras empresas que pueden tener dificultades económicas podían utilizar un ERTE, pero de causas económicas. Nosotros tenemos ahora mismo en España 5.000 trabajadores afectados por ERTEs en empresas relacionadas con la producción y venta de pan, que no sé yo en este momento qué tiene que ver eso con la pandemia, ¿no? Bueno, pues esas empresas, de estar mal, tienen que acudir a un ERTE, pero de causas económicas, ¿no? Y entonces se generó una polémica un tanto estéril sobre si se excluía al comercio y la hostelería, pero nunca eso ha estado encima de la mesa, porque además, como digo, la negociación ha ido rolando hacia cómo adecuar
adecuábamos lo que llamábamos ERTEs de rebrote a las nuevas restricciones de movilidad que va a haber, y ahí afectan de pleno al comercio y a la hostelería, y en ningún momento se ha planteado la sectorialización de esos ERTEs. Comisiones Obreras ya dijo desde el principio que nosotros la sectorialización pura no la compartíamos, y lo que había que garantizar es que toda empresa que tuviera una causa de fuerza mayor pudiera continuar con un ERTE de fuerza mayor o instar un nuevo ERTE de fuerza mayor. Pero claro, donde no concurre esa causa, no, porque si no lo que estamos haciendo es financiar desde la Seguridad Social y desde las prestaciones de desempleo una utilización no adecuada de los ERTE. Precisamente por eso ha detectado usted en la negociación que el Gobierno quería estrechar los ERTE para ahorrarse costes, para ajustar más el coste debido pues al incremento del gasto que suponen los ERTE. Se ha publicado en las últimas horas esa cifra de más de 21.000 millones, que es el equivalente a lo que va a dar la Unión Europea, que ya ha consumido el Gobierno de España y lo que nos queda por delante. ¿Tuvo usted la impresión de que el Gobierno quería estrechar los ERTE para ahorrar costes? O, por ejemplo, cuando se planteó, si es que se planteó y si usted lo confirma, que el tiempo de ERTE consumiera tiempo de paro, que eso era un recorte de derechos y en el fondo un ahorro de costes, ¿toda esa sensación la tuvo usted? En el primer momento de la negociación sí hubo un momento en el que, lógicamente, el Gobierno, digo lógicamente porque los Gobiernos siempre juegan con esa variable, sí, planteaba una reducción paulatina del gasto. Es decir, unas medidas que restringían la aplicación de los ERTE. Lo que pasa que, como digo, la negociación ha ido cambiando de tono, entre otras cosas porque, los agentes sociales y el Gobierno hemos sido flexibles y veíamos cómo iba cambiando la situación epidemiológica y cómo era necesario tomar nuevas medidas de restricción, y esto iba a afectar a la economía, ¿no? Y por tanto hemos terminado en una formulación de los ERTE que, en mi opinión, van a generar, porque claro, aquí milagros ni multiplicación de panes y peces no existen. Aquí lo que estamos haciendo es, en cierto modo, hibernar el empleo, evitar que se destruya, no perder el vínculo entre la empresa y el trabajador, no permitir los despidos, pero supone un coste de fondos públicos muy, muy intenso, ¿no? Entonces, la negociación sí ha tenido ahí una variación y creo que hemos llegado a un acuerdo altamente satisfactorio. Ahora hay que decir todo que va a tener un importante coste económico para las arcas públicas, que es decir, para todos los españoles y las españolas, pero creo que merece la pena, sinceramente. Le preguntaba por lo si el Gobierno propuso que el tiempo de ERTE consumiera tiempo de paro. ¿Eso fue así? Encima de la mesa, planteado así, no ha estado. Es verdad que ha habido distintas formulaciones del criterio para computar lo que llamamos el contador a cero, y finalmente yo creo que hemos llegado a una resolución muy, muy ajustada y creo que muy efectiva, ¿no? De todas formas, hay una cosa que me ha preocupado esta negociación, y agua pasada no mueve molino, sí, y es el exceso de filtraciones que ha habido, ¿no? Porque en una negociación, cualquiera que haya negociado algo sabe que en la mesa se plantean tácticas y estrategias de negociación. Y se dice hoy una cosa para que la otra parte reaccione de otra manera, y todas las partes, sindicatos, patronal y gobierno, movemos las posiciones para tratar de llegar al mejor acuerdo. Claro, si esto se filtra cada 2 por 3, y a veces es el propio gobierno incluso el que hace declaraciones tratando de capitalizar algunas de las medidas que se prevé que van a salir a posteriori, pues si esto se va saliendo a la luz, enturbia o entorpece las negociaciones, ¿no? Y en este caso yo creo que ha habido más filtraciones de la cuenta. Los empresarios llegaron a decir, en mitad de la negociación, que en muchas ocasiones estaban más cerca de ustedes que del Gobierno, que era más fácil ponerles a ustedes de acuerdo con los empresarios que con el Gobierno. ¿También fue así? Ha habido de todo. Lo que ocurre que en esta negociación de los ERTEs, en contra de lo que la gente se cree, hay bastantes puntos de interés común entre todas las partes. Es decir, nosotros desde el principio, desde el mes de marzo, con los si alguien recuerda, a veces es bueno hacer memoria, ¿no? El estado de alarma se anunció en España el 14 de marzo. Sí. Unos días antes, el Gobierno tenía encima de la mesa una propuesta que había partido de los agentes sociales, de las organizaciones sindicales, y que habíamos negociado con COE para implementar los ERTE cuanto antes, ¿no? Una formulación favorable de los ERTE, y prácticamente en el primer Consejo de Ministros después del estado de alarma se pudo poner en marcha esta herramienta que creo que ha sido tan útil, ¿no? Y teníamos intereses comunes, claro que teníamos intereses comunes. Veíamos que iba a haber una paralización general de la actividad, y entonces a los empresarios lógicamente les interesaba poder ahorrar
temporalmente los costes salariales. Nosotros veíamos que si no se utilizaban los ERTE iba a haber millones de despidos en España, se iba a utilizar el despido de forma masiva. El gobierno interpretó también que esta era la mejor fórmula para evitar los despidos, y lo que hicimos pues fue eso, suprimir los gastos salariales durante un tiempo a las empresas que no podían tener ingresos para evitar la destrucción del empleo y de las empresas, y lógicamente garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo. El gobierno tenía que asumir el coste tanto de la prestación de desempleo como de las exoneraciones de la seguridad social, y creo que en ese triángulo de intereses convergentes puntualmente pues pudimos llegar a acuerdos que creo que son muy referentes incluso en Europa en este momento. También se quejaban los empresarios durante la negociación que no nos dicen cuánto cuestan los ERTE. ¿Cuánto cuesta mes a mes a partir de ahora los ERTE? Sabemos lo que se ha gastado hasta el momento, pero ¿qué previsión de gasto les ha comunicado el gobierno? ¿Cuánto cuesta cada mes los ERTE? Bueno, realmente la queja de los empresarios no era exactamente esa. La queja que nosotros compartimos de los empresarios es que no teníamos una información fidedigna de cómo se distribuía el coste en las exoneraciones de la seguridad social en función del tipo de exoneración. Esto cualquiera que me esté escuchando seguramente no ha entendido nada, porque es una cuestión aparentemente técnica, pero es verdad que esa información no la teníamos encima de la mesa. Es decir, cuánto cuesta rebajar la seguridad social durante este tiempo en función de las distintas exoneraciones que se han planteado, ¿no? Ese era el dato que no conocíamos y que no conocemos. El coste general de los ERTE sí se ha ido conociendo, sí se ha ido haciendo público, ha bastado en algunos meses, en los peores meses, prácticamente en 5.000 millones mensuales, cuando estaban más de 3 millones, casi 3 millones y medio de trabajadores y trabajadoras en ERTE. Ahora el coste está poco por encima de los 1.000 millones de euros al mes. Ha bajado muy sustancialmente. Hay poco más de 600.000 trabajadores en ERTE. La inmensa mayoría de esos 2.800.000 que ya no están en ERTE se han incorporado a trabajar. La medida en ese terreno creo que ha sido un éxito muy importante, pero bueno, el coste global sí es conocido, sí se ha conocido, y la queja de los empresarios, y que nosotros también hemos trasladado al Ministerio de Seguridad Social, es que no conocíamos esa desagregación del coste de las cotizaciones sociales. Dígame, ¿por qué hay que negociar al límite? Casi 800.000 personas están en esa situación. No sé si ustedes, supongo que las negociaciones son difíciles, pero la incertidumbre para 800.000 personas de una negociación al límite, ¿por qué no se amplían los plazos, por ejemplo, como en Alemania, como en Francia, y se acuerda para un año o dos? Porque en Alemania y en Francia se está acordando con esos plazos más largos, y aquí, vuelta otra vez, les veo a ustedes otra vez, antes del 31 de enero, a sabiendas todos de que esto nos lleva por lo menos hasta el verano, Unai. Bueno, nosotros hemos estado a disposición de negociar en todo momento, incluido el mes de agosto. Y no digo más. En segundo lugar, yo creo que es bueno que la voluntad política de mantener los ERTE mientras dure la pandemia, mientras dure la crisis asociada a la pandemia, se manifieste de forma clara por parte del Gobierno. Yo lo he oído en palabras de la ministra de Trabajo. Espero que el Gobierno continúe apostando por utilizar esta fórmula mientras haga falta y mientras dure esta pandemia. Y dicho esto, yo sí creo que es bueno revisar la herramienta, revisar la norma cada X meses, porque la situación es muy variable, porque esto no responde a una causa, digamos, estable en el tiempo. No era la misma situación en marzo que en junio, no era la misma situación en junio que en septiembre, y por eso hemos tenido que ir adecuando los ERTE. Dense cuenta los espectadores o los radioyentes que el problema en marzo prácticamente es que se iba a paralizar una parte muy importante de la economía española de forma total. Todos los ERTEs prácticamente iban a ser de fuerza mayor, no había discusión, la hostelería o el comercio directamente no podía abrir, y esto daba pie a una determinada utilización de los ERTE. En junio la situación era otra, se estaba recuperando la actividad, se estaba en un proceso de desescalada que el tiempo yo creo que se ha encargado de demostrar que fue excesivamente precipitado, sobre todo en algunas comunidades de España, y adecuamos la herramienta a ese momento y previmos la posibilidad de los ERTEs de rebrote, que al final han dado mucho juego porque han permitido a empresas, por ejemplo, en el ocio nocturno, volver a acogerse a ellos, y porque nos han abierto la puerta a volver a adecuar los ERTE a la nueva situación que tenemos. Si tuviéramos una regulación estable, la que teníamos la primera vez que se regularon los ERTE, seguramente hubiera sido menos funcional y hubiera sido mucho más costosa incluso para el erario público, ¿no? A mí no me parece mal cada 3 meses o así ir renovando la palanca. Ahora bien, creo que hay que negociar con previsión, y estoy totalmente de acuerdo en que no se puede llegar
a la mañana del Consejo de Ministros sin tener esto cerrado. Pero ya digo, no ha sido la disposición de Comisiones Obreras, que ha estado encima de la mesa en todo momento, para negociar incluso todos los días de agosto. Me ha dicho usted 2 veces los de agosto. Nos van a salir caras las vacaciones de agosto. Me parece a mí, en España en general, que nos van a salir muy caras por muchas razones. Me da la impresión de que no querían negociar en agosto, que estaban de vacaciones, ¿o cómo era esto? Bueno, ya he dicho que no voy a decir más. Alguien no quiso negociar en agosto. Alguien no quiso negociar en agosto. Me quedo con eso. Termino. ¿Tiene alguna información sobre cómo ha ido el comportamiento del paro en septiembre? O algo que pueda aportarnos o espera al dato oficial? Voy a esperar al dato oficial. He oído datos que adelantaba el ministro de Seguridad Social. Parece que las cotizaciones van a incrementarse en torno a 100.000 personas. Bueno, no parece que sea un mal dato. De los ERTEs, prácticamente se han recuperado más del 80%. Estamos ya en 600 y poco mil personas afectadas por ERTE. Entonces, bueno, en ese terreno yo creo que las cosas se han comportado bien, teniendo en cuenta lo dramático de la situación, ¿no? Es probable que con las nuevas medidas de restricción que hay que introducir haya un repunte de la parálisis de la actividad, y es probable que de los ERTE, pero fíjense, por primera vez en nuestra historia, una crisis económica se está saldando con una caída del empleo menor que la caída general de la economía, ¿no? Yo veía el dato comparado con el año 2009, que fue un año brutal también en términos de caída de PIB, y fue del 3 y pico %, y el empleo cayó por cada punto de PIB que caía que caía la economía, el empleo cayó en 1,7 puntos, ¿no? En esta crisis, con una caída brutal en el primer semestre del PIB por encima del 12%, el empleo pues ha caído 0,7 por cada punto de PIB, 0,7 puntos porcentuales, ¿no? Es la primera vez en nuestra historia de las crisis económicas que ocurre esto, ¿no? Yo creo que esto, hombre, decir que es una buena noticia puede sonar un poco frívolo, porque no deja de ser una destrucción muy intensa de empleo, ¿no? Pero conociendo cómo funciona nuestro modelo laboral, que esto no se haya disparado en términos de millones más de personas desempleadas, creo que es un éxito, y además es un éxito compartido del diálogo social e indirectamente de la sociedad española, que, como digo, es quien sufraga el coste de los ERTEs, ¿no? Unai Soro, secretario general de Comisiones Obreras, le agradezco su presencia y su amabilidad de estar esta mañana con los oyentes de Onda Madrid. En Buenos Aires, Gracias a ustedes. Gracias, que vaya bien, Unai. Hasta luego. Adiós.